presencia danzaré y con regocijo entraré ante tus puertas, mi Señor. Con alegría y con gozo en mi corazón te alabaré y declararé al mundo que no puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar, bendecir tu nombre. De cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar, bendecir tu nombre. Cantaré de tu nombre, oh Señor, de tus maravillas contaré y solo en ti me alegraré. En tu presencia danzaré y con regocijo entraré ante tus puertas, mi Señor. Con alegría y con gozo en mi corazón te alabaré y declararé al mundo que no puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar, bendecir tu nombre. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar, bendecir tu nombre. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, muy buenas noches ya. ¿Qué desean para nuestro hermano Juan Pedro? Que lo bendiga. Decía, ¿conocen la chilacayota? No, hombre, yo siempre la ando buscando y no la encuentro. Me encanta la chilacayota. Mi esposa, no comas eso porque está bien deliciosa. Muy bien. Igual, a ese ratito, ¿qué decían para nuestra hermana Esmeralda que nos dirigió en la oración? Decía la hermana en la oración que el Señor nos cambie el chip. Pues tenga cuidado porque a lo mejor la predicación se trata de cambiarles algún chip por ahí. Bien, hermanos, antes de darles la base bíblica, qué bueno que están aquí. Obviamente es viernes, muchos hermanos vienen hasta el domingo, pero hay veces, muchas veces lo he platicado con diferentes hermanos, de que, híjole, hermano, es que esta predicación, pues habían bien poquitos, o era para el domingo. Se platica ese tipo de cosas. Sin embargo, yo quiero pensar que los hermanos que vienen el viernes y el domingo, en este caso que era el viernes, pues hacen un esfuerzo porque aman a Dios, porque quieren estar en la obra y el Señor sabe recompensar el interés que en un momento dado tenemos nosotros por su palabra. Por eso sucede muchas veces que algunas predicaciones de viernes, dicen algunos, debería ser para el domingo por la importancia que tuvo el tema. Pero yo quiero otra vez pensar que el Señor tiene algo para nosotros y requiero mucha de su atención porque a lo mejor va a haber un cambio de chip, diría la hermana. Vamos a buscar el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 27 y 28. Mateo 16, 27 y 28. Y van a ver que esta base bíblica es tan complicada como la del pasado domingo, que ahorita la vamos a repasar. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, dijo el Señor, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Vamos? Bendito seas, Señor, en esta hora estamos felices, contentos, porque tú estás, Señor, reuniendo a tu pueblo, porque tú estás, Señor, como dice el libro de los Hechos, reuniendo cada día a la iglesia, los que han de ser salvos, Señor. Bendícenos en esta hora con tu presencia, bendícenos con tu palabra, bendícenos con tu luz, Padre bendito, para que nosotros a nuestra vez seamos también, como tú lo dijiste, luz del mundo, Padre.
que en medio de cualquier circunstancia que nos pueda estar perturbando, quitando el sueño, Señor, florezca en nosotros ese amor por ti, ese amor por tu palabra, y estemos siempre listos para honrar y glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Siéntense, hermanos. No sé si alguien ya le encontró la dificultad a este texto nomás de leerlo, porque pareciera que en el verso 27, que lo ponemos, es muy obvio para algunos de qué está hablando el 27, pero luego cuando aparece el 28, como que el 27 no estaba tan claro. Vamos a ver el que aparentemente estaría claro, que es el 27. El Señor anuncia, porque el Hijo del Hombre, él mismo, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Si yo preguntara, sin ver el 28, ¿de qué está hablando el 27? ¿Qué es lo que diríamos la mayoría de nosotros? ¿De qué evento está hablando? El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Aparentemente, para muchos, ¿de qué evento está hablando el Señor? De la segunda venida, porque es el chip que hemos tenido siempre, pero tenemos que resolver un problema. El problema está lo que el mismo Señor dijo en el 28, sobre el mismo tema. El mismo 28 dice, de cierto os digo, el Señor con quién está hablando, con sus discípulos, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, no probarán la muerte, no van a morir, no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. El texto dice que el Señor está anunciando que de sus discípulos, para cuando el Señor venga en su reino, tal vez algunos ya habrán muerto, pero algunos, dice él, algunos de los que están aquí, no está hablando de otros, los que están aquí, no probarán la muerte o no experimentarán la muerte o no morirán hasta que hayan visto, es decir, antes de morir, hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. No sé si están viendo la complicación. Como que el Señor ahí, al mero hecho de decir que algunos de sus discípulos estarán vivos cuando Él venga en su reino, ya nos complicó la idea de que estaba hablando de la segunda venida futura para nosotros. Es decir, lo que en el 27 aparentemente estaba hablando de la segunda venida, vuelvo al 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cuándo va a venir con sus ángeles en gloria? ¿Cuándo pagará uno conforme a sus obras? Tenemos la idea en su segunda venida, pero el 28 nos dice que esa venida en la que vendrá en la gloria de su Padre con los ángeles y pagará cada uno conforme a sus obras, algunos de los que estaban con él van a estar vivos para cuando eso ocurra. Entonces vamos a reacomodar la idea. Si el Señor estuviera hablando de su segunda venida, pues algunos de sus discípulos todavía estarían vivos ahorita. O sea, tendrían algo así como 1970 años. ¿Me estoy explicando? ¿Están aquí? O sea, a la letra lo que el Señor está diciendo es de que entonces, si Él dijo, algunos de ustedes estarán vivos cuando el Hijo del Hombre venga en su reino, entonces el Señor, si estuviera hablando de la segunda venida todavía futura para nosotros, el Señor todavía no vuelve y esos todavía tendrían que tener toda esa edad tan disparatada. Entonces, definitivamente tenemos que revisar, entonces, ¿de qué está hablando el Señor? Porque Él no hablaba al tanteo. Ahí está bien claro. De cierto os digo, y cuando el Señor dice de cierto os digo, es que su afirmación es contundente y verdadera. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, y se refiere a sus discípulos. ¿Por qué? Porque lo podemos ver desde el 24, por si alguien tuviera duda. Regresamos al 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, Pedro, Juan, Mateo, Tomás, todos ellos. El Señor dijo a sus discípulos, esto que ustedes ya conocen, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Lo sabemos. Continúo en el 25. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Sigue hablando a sus discípulos.
verso 27, verso 26, perdón. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre sobre su alma? Sigue hablando a sus discípulos. La base bíblica 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Y el texto problemático a resolver el 28. De cierto os digo, ¿a quién le estaba diciendo eso? A sus discípulos. De cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí, creo que el lenguaje no puede ser más claro. O sea, no está hablando de otros que un día se van a congregar, otra generación. No, está diciendo algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte. Eso de gustar es probar o experimentar o hacerlo, morir. No experimentarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Bueno, ¿ya cómo resolvemos esto? Alguien dirá, hermano, ¿y para qué nos quiere rebrujar? Bueno, yo lo único que estoy diciendo es que eso dijo el Señor y tenemos que entender de qué estaba hablando. ¿Me explico? Les decía yo que esta base bíblica es tan conflictiva como la del domingo. ¿Alguien recuerda la base bíblica del domingo? Está muy cerquita de aquí. ¿10 qué? 10:23. Vean, no solo es complicado, es el mismo tema. O sea, estoy dando las bases bíblicas intencionalmente. O sea, con toda intención y con toda jiribilla. Dice el Señor en el versículo 23. ¿A quién? A sus discípulos. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Otra vez, porque de cierto os digo, mismo forma, que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Otra vez, antes que venga el Hijo del Hombre, ¿qué entenderíamos en nuestro chip tradicional? Segunda venida del Señor. Pero otra vez Él está diciendo a sus discípulos qué deben hacer cuando los persigan en una ciudad, a otra, y a otra, y a otra, y les anuncia a ellos. De cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Entonces, parafraseándolo, el Hijo del Hombre vendrá antes que ustedes terminen de recorrer todas las ciudades de Jerusalén. Entonces el Señor entonces está hablando de un venir inmediato en su época de sus discípulos. No está hablando de un periodo largo futuro también para nosotros, porque claramente se los está diciendo a sus discípulos. Bien, después de haber presentado el problema, vamos a ir viendo un poquito el escenario que rodea esto para poderlo comprender. Miren, los invito a que vayan a Lucas, capítulo 17. Antes de ir al 17, regresemos a la base bíblica. Primero ahí a Mateo 16. Ahí está. Ve al 28 otra vez, para que podamos ir a Lucas. Dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte. ¿Se acuerdan? Hasta que no hayan visto al Hijo del Hombre, y ahora enfóquense en esto, no hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, viniendo en su reino, viniendo en su reino. Vamos a tomar ese concepto y vamos a Lucas 17. Entonces vamos a ver lo que dice el 17:20. En este momento el Señor está debatiendo con los fariseos. Esta no es una conversación con sus discípulos. Hay que tener bien presente cuando leas el texto, quién está hablando, con quién está hablando, cuál es el contexto. Ahí dice claramente, verso 17, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Pausa, me regreso al 16:28 de Mateo. Otra vez, ponlo, 16:28 de Mateo. Mateo 16:28, ahí está. De cierto os digo, aquí está diciendo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte. En cierta forma, ahí está el cuándo. No hay que expulgarlo. Dice, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Si yo les preguntara, contéstenme conforme al texto,
¿cuándo vendrá el Hijo del Hombre o cuándo será visto el Hijo del Hombre viniendo en su reino? Está medio complicada la respuesta, pero la pueden construir. Contéstenme conforme al texto. ¿Cuándo podrá ser visto el Hijo del Hombre viniendo en su reino? Antes de que algunos de sus discípulos mueran. ¿Sí? ¿Qué está diciendo el hermano? Interpretando la Biblia. No me estoy yendo con el cantaleta de lo que todo mundo platica y que Cristo vino y su pueblo se llevó y no hay remedio, no hay salida de la gran tribulación. Estamos interpretando el texto. Entonces, ¿cuándo podrá ser visto el Hijo del Hombre? Dice, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte. Cuando aún hayan algunos de sus discípulos vivos, lo van a ver. Volvamos a Lucas 17:20. En Lucas 17:20 al Señor le hicieron una pregunta. ¿Cuál fue esa pregunta? Es el mismo tema. ¿Cuándo ha de venir el reino de Dios? Ya el Señor le dijo a sus discípulos, cuando todavía hay algunos de ustedes vivos, van a ver al Hijo del Hombre viviendo en su reino. ¿Me van siguiendo? Yo sé que el chip que nos metió Marino y compañía se está como que está haciendo corto ahorita. Ah, caray, ¿qué pasó? Fíjense bien. Dice, ¿cuándo ha de venir el reino? Ahí está, dice el Señor. Les respondió y dijo, esta fue la respuesta a los fariseos. A los fariseos no les dijo, habrá algunos de ustedes que no. Esa respuesta no era para los fariseos. Les dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia. ¿Cómo está eso? Porque los fariseos cuando le preguntaron cuándo, como buenos judíos, danos una señal. Por eso el Señor dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia. O sea, no va a haber algo que les advierta a ustedes, los fariseos, que viene el reino de Dios. Dice el versículo 21, ni dirán, helo aquí o helo ahí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El Señor, cuando hablaba con sus discípulos, a veces se las complicaba. Y cuando hablaba con sus adversarios, se las complicaba más todavía. ¿Por qué? Porque así estaba profetizado por Isaías. Ve y di a este pueblo, ve, oigan pero no entiendan, vean pero no comprendan. Entonces, el Señor les dice a ellos, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Cómo dejaría a los adversarios? Está entre vosotros. Como que les estaba hablando en clave. ¿Qué les habrá querido decir a sus adversarios al decir, he aquí, el reino de Dios está entre vosotros? ¿Quién estaba entre los fariseos en ese momento? Jesús. Él es el que estaba en medio de ellos. Pero no dice, yo Jesús de Nazaret estoy entre vosotros. Dice, el reino de Dios está entre vosotros. Yo soy el rey. No hay una advertencia. Me tienen enfrente, pero no me quieren reconocer. Hasta me van a entregar a los romanos para que me maten. ¿Están entendiendo? ¿Sí vamos bien aquí? Entonces, aquí el Señor le dijo eso a los fariseos. El reino de Dios está entre vosotros. En Mateo les dice a los fariseos sobre este mismo tema otro concepto. Mateo 12, por favor. Y en Mateo 12, ¿cómo va ese chip, hijitos míos? A ver, Mateo 12 dice el versículo 28. Ahí se puso caliente el asunto, porque el Señor acababa de echar fuera un espíritu maligno, un demonio. Y los fariseos le dijeron que él echaba fuera demonios por un poder satánico que había en él. ¿Sí? O sea, lo acusaban de tener un demonio, como que un demonio que él tenía echaba fuera otros demonios. Entonces el Señor Jesucristo les dijo muchas cosas, pero yo solo me quiero enfocar en el 28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Ha llegado a quiénes el reino de Dios?
¿Con quién está debatiendo ahí? Con los fariseos, porque ellos son los que le dijeron, echa de fuera demonios por causa del demonio. Entonces otra vez el Señor les dice, pero si yo por el Espíritu de Dios he hecho fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ha llegado, en este caso particular, ha llegado a los fariseos el reino de Dios. El Señor dice, ha llegado a ustedes porque yo por el Espíritu de Dios estoy echando fuera a los demonios. Pero más en particular si les dice, ¿ha llegado a vosotros el reino de Dios? ¿Cuál es la mayor evidencia del reino de Dios? La presencia de Cristo. Este texto, véanlo otra vez, ha llegado a vosotros el reino de Dios. Tiene mucha semejanza a Lucas 17:21, que decía, ni dirán helo aquí o helo ahí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Pausa. ¿Por qué estoy viendo esto? Hemos venido hablando del reino de Dios, ¿se acuerdan? Y es un concepto muy profundo que mucha gente, por no entenderlo, no sabe que el reino de Dios, si el reino de Dios estaba entre los fariseos, no estará entre nosotros en este tiempo. ¿Y qué significa que el reino de Dios esté entre nosotros? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, que entre nosotros está Cristo. ¿Quién ha leído Apocalipsis de perdida el capítulo 1? Juan vio una visión del Hijo del Hombre en medio de 7 candeleros. ¿Y qué representaban esos candeleros? Las iglesias. El Señor en medio de su iglesia. Si a sus oponentes el Señor les dijo, el reino de Dios está entre vosotros, porque Él físicamente estaba ahí, a nosotros el Señor nos está diciendo, yo estoy también entre ustedes. Desde el día que llegué, no me he ido y estoy entre ustedes. Nosotros, como hombres y mujeres de fe, debemos darle el significado en nuestra vida que debería corresponder, que el Señor está entre nosotros. El mero hecho de que nos hable la palabra, a veces en nuestro pobre entendimiento decimos, el hermano Alejandro aventó muchas pedradas. ¿Cuándo fue la última vez que dirías eso? Pues yo creo que ayer, no sé. Si tan solo meditaras con profundidad, que es una bendición de Dios, que en si yo conocer tu vida, te lleguen las pedradas, es porque el reino de Dios está entre nosotros. Agradece que el Señor se acuerda de ti. Agradece que el Señor te dice algo aunque te duela, porque está entre nosotros. ¿Están aquí mis hijos? Así que la próxima pedrada no la agarres contra mí. Mejor di, Señor, tú no me ignoras como me ignoran otros. Te acuerdas de mí y tienes para mí alguna palabra y siempre tienes la que necesito. Yo pienso que necesito que me soben el lomo y lo que necesito es un coscorrón. A lo mejor yo pienso que lo que necesito es, va bien, así mero, así. Y el Señor te dice, no vas bien. Gloria a Dios que está entre nosotros y se acuerda de nosotros. ¿Ya ayuda poquito eso? ¿Sí? Bien, pero eso no es todo. Vamos más para allá. Al cabo tengo un poquito de tiempo. Fíjense bien, en el mismo Lucas 17, cuando el Señor dice ahí, el reino de Dios está entre vosotros, ahora el Señor voltea a sus discípulos. Bien importante cuando leas la Biblia, aquí está hablando con los fariseos, ahora aquí está hablando con los discípulos. No es lo mismo estar hablando con sus enemigos que estar hablando con sus discípulos. Ay, el Señor estaba como medio enojado, revisa con quién estaba hablando. Oye, el Señor está medio amoroso, revisa con quién está hablando. ¿Me estoy explicando? Así entenderás la escritura. No te agarres leyéndola a la carrera. No, saboreala despacito y la entenderás. Entonces ahora el 22 dice claramente, y dijo a sus discípulos, esto va para sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí.
no vayáis ni los sigáis. Aquí el Señor ahora está advirtiéndole a los discípulos algo que los que van a presentar examen el domingo les podría ayudar, porque está relacionado. El Señor ahora le dice a los discípulos, miren, discípulos, yo un día no muy lejano voy a morir, voy a resucitar y los voy a dejar temporalmente, pero voy a regresar. Entonces ahí les dice, verso 23, y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni los sigáis. ¿Quién no debe ir ni seguir a esos anunciadores? Sus discípulos. No nos lo está diciendo a nosotros. El Señor está hablando a sus 12. Y a sus 12 les está diciendo porque a ellos les había dicho algo. No terminarán de recorrer las calles de Israel hasta que hayan visto venir al Señor en su reino. Y en la base bíblica de hoy, algunos de ustedes seguirán vivos cuando vean al Hijo del Hombre regresar. Entonces, las advertencias de esa manera de venir son para los apóstoles. Por lo tanto, no está hablando a nosotros de una venida futura. Está hablando a ellos de una venida inmediata. Pero los que ya han venido a la escuela dominical, que han aprendido, esa es una venida en juicio. Será una venida en juicio contra las autoridades judías. Se los adelanto. Esa venida en juicio, el Señor les dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Me están siguiendo? Acá. Va de nuevo. Jerusalén, Jerusalén. Un lamento por lo que le va a pasar a la ciudad. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Es una ciudad de asesinos, de hombres de Dios. Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y el Señor lamenta y dice, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? O sea, Jerusalén, no quisiste ser atraído por mí. Como no quisiste, eso está en Mateo 23, el Señor dice, he aquí, tu casa es dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces el Señor, después de decir eso, le dijo a sus discípulos sobre el templo. ¿Qué dijo sobre el templo? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, la venida del Señor en juicio es en juicio contra Jerusalén por haberlo rechazado. Acabamos de pasar la Semana Santa y debes tener todavía frescos algunos conceptos donde el Señor está siendo juzgado por Poncio Pilato. Y Poncio Pilato le dice al pueblo, no hallo ningún delito en este hombre. ¿Sí lo recuerdan? Pero el pueblo está empecinado en darle muerte a Jesús. Y le gritan, crucifícalo. Y le dice Pilato a ellos, ¿quieren que crucifique a su rey? ¿Y qué le gritó la multitud? No tenemos más rey que el César. Rechazaron a Cristo y aceptaron a Roma. Rechazando a Cristo, aceptaron a Roma. Pilato va y se lava las manos. Y Pilato dice, soy inocente de la sangre de este hombre. ¿Qué le gritó la gente? Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pues, ¿qué creen? Eso fue lo que pasó. 40 años después, años 70, vienen los romanos, dirigidos por Tito, que después sería el emperador, y destruyen el templo, así como lo dijo el Señor, piedra sobre piedra, incendian la ciudad, matan miles y miles de judíos y los que no murieron los esparcieron a todas las naciones. Entonces, habiéndoles dicho esto, que es algo que se los he venido enseñando, vamos a verlo a la luz de este texto que está aquí.
Vean lo que dice el versículo 23. Y os dirán, helo aquí, ¿a quién? Al Hijo del Hombre, o helo allí, no vayáis, ni lo sigáis. Verso 24, aquí su chip va a empezar a desprogramarse. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. ¿Cuál creen que será ese día? Preguntémosle al texto. ¿Sí me van siguiendo? Dice el Señor que no vayan a ir corriendo cuando les digan helo aquí, helo allí. No vayas, no lo sigas. Verso 24, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Verso 25. Pero primero, o sea, antes de esto, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. ¿Se acuerdan de no tenemos más rey que César? Que su sangre caiga sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Crucifícalo, crucifícalo. El Señor ya lo sabía. El Señor sabe que eso va a pasar. A Él le llama, sea el Hijo del Hombre desechado. Y es muy importante el término desechado por esta generación. ¿Cuál generación? La del tiempo en el que Él vivió. O sea, los judíos de su generación lo rechazaron. Entonces el Señor dice, primero es necesario que padezca mucho. Primero que ¿qué? Primero que lo que dijo en el 24. Vamos a leer seguidito 24 y 25. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo al otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. ¿Cuál es ese día? Verso 25. Pero primero, antes de que el Hijo del Hombre se manifieste en su día, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Si ustedes notan, el texto 25 que dice, primero es necesario que padezca, nos está ubicando que la distancia entre padecer y a lo que en el verso 24 le llama su día, no hay una distancia muy grande. Es decir, su día no es futuro, futuro, futuro. A lo que él le llamó su día fue lo que ocurrió en ese tiempo. Vamos a hacer una pausita para que su mente se relaje un poco. Vamos a entender lo de esta generación. Voy a hacer un repaso rápido que hice el domingo en la escuela dominical. El domingo en la escuela dominical habían bien poquitos y se me hace que la mayoría no eran ustedes. Entonces, vamos a repasar un poquito lo de esta generación. ¿Sale? Vamos a Mateo. En Mateo viene bien ordenadito, bien fácil de digerir. Mateo 3:7. Vamos a hablar de generación. ¿Por qué los traje a hablar de generación? Porque el Señor dijo, es necesario que padezca y sea desechado por esta generación. ¿Qué hay con esa generación desechadora de Cristo? El primero que se dirigió a esa generación fue Juan el Bautista. ¿Sí? Al ver él, Juan el Bautista, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía ¿qué? Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de su ira venidera? Hay que entender, ¿a quién le dijeron tan feo? A los fariseos y saduceos. ¿Quién les dijo eso? Juan. Generación de víboras. La pregunta aquí es, oye tú, y a todo esto, ¿qué es una generación? Vamos a entenderlo. Vamos a Mateo 1. Mateo 1. ¿Qué es una generación? Me lo vas a contestar conforme al texto. Antes del texto que me vas a contestar, dice el verso 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Va a hablar de su genealogía. Y empieza Abraham, engendró a Isaac, Isaac a Jacob, toda la genealogía. Vean lo que dice el 17. Abusados. Dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14.
Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Contéstenme conforme al texto. ¿Qué es una generación? En general, ahí dice 14 generaciones, 14 generaciones, 14 generaciones. ¿Qué es una generación? Exacto. Son las personas que viven en un determinado periodo de tiempo. Si yo digo, ¿cuál es esta generación? Pues nosotros que estamos viviendo en este tiempo. Es como cuando dices, en los tiempos de nuestros abuelitos, la vida no era como ahorita. Bueno, en la generación de nuestros abuelitos, los hombres usaban sombrero y llevaban flores. Bueno, esa era en otra generación. ¿Ya te quedó claro lo que es una generación? ¿Todos? Un periodo de tiempo donde habitó un grupo de personas. Entonces, volvamos al primer tema, a la primera definición de 3, otra vez 3:7. Entonces, si dicen el 3:7, 3:7 rápido, ahí está. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, ¿qué les dijo? Generación de víboras. Ahora que ya sabes definir qué es una generación, yo pregunto, ¿qué es una generación de víboras para Juan? Esa generación en la que Juan vivía se caracterizaba por puras víboras, específicamente saduceos y fariseos. ¿Sí? Entonces, esa generación en la que Juan le tocó vivir y soportar a puras víboras. Por eso les llamó generación de víboras. Eran venenosos, eran mortales, eran astutos. ¿Sí? Bien. ¿Sí o sí? Vámonos más adelante. Vámonos a Mateo 11, por favor. Y seguimos hablando de Juan el Bautista. Ya no va a hablar Juan, va a hablar Jesús de Juan. Jesús está hablando de Juan el Bautista. 11:12. 11:12. Pongan atención, dice el Señor, desde los días de Juan el Bautista, ese que dijo, generación de víboras, de él está hablando el Señor. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Si dice el Señor desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, bien podrá yo decir, en esta generación, ¿sí? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, en esta generación algo está pasando, dirá el Señor. ¿Qué estaba pasando en esa generación? Contéstenme conforme al texto. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. En medio de una generación de víboras, en ese mismo periodo de tiempo, muchos estaban creyendo al Señor y entrando al reino de los cielos. Es una generación muy importante a analizar. Mientras que hay un montón de víboras que son fariseos y saduceos, el evangelio se está predicando y muchos están entrando al reino. El reino de los cielos sufre violencia. ¿Qué significa sufre violencia? Que los que entramos al reino de los cielos no entramos suavecito, entramos a jalones. Si quiero, no quiero, ándale, vente, que sí, que no, que entras. Los que entramos al reino de los cielos, ¿cuántos entraron con violencia al reino de los cielos de los que están aquí? Se opusieron resistencia, no querían, se pusieron sus moños, lo que sea. Simplemente dieron cumplimiento a la palabra. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. No se pierdan de que estamos tratando de entender qué es una generación. Bien, vámonos ahora a lo que dice el versículo 15. Presten atención. Van a entender hoy qué es una generación y qué fue aquella generación. El que tiene oídos para oír, oiga. Continúo en el 16. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es increíble las veces que te vas a encontrar la palabra generación en Mateo. Entonces, ¿cómo le llamó a esa generación Juan el Bautista? Generación de víboras. Bueno, el Señor va a hablar de esa generación de víboras. Cuando dice, ¿a qué compararé esta generación? ¿Por qué Juan les diría víboras? Que el Señor va a dar un ejemplo. ¿Por qué Juan les dijo víboras?
Esta generación, dice, es semejante a los muchachos. El Señor cómo agarra de todo. Esta generación se parece a esos muchachos que se sientan en las plazas con su celular y todo el show. Que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. O sea, se gritan entre ellos. Y dice el Señor en el verso 17. Diciendo, un dicho de jóvenes judíos: os tocamos flauta y no bailasteis. Os endechamos y no lamentasteis. ¿Cómo contemporizo y traslado este tiempo? Es decir, ya no hay qué hacer para que te acerques. Te digo una cosa y te ofende. Te digo otra y también te ofende. Te digo, vamos a jugar fútbol. Vamos a esto. El Señor está diciendo, es como esos muchachos que les dijeron, te tocamos flauta, te pusimos música para que te alegres y no te alegraste. Bueno, te llevamos a un velorio para que lloraras con el difunto y te hiciste el sonso así nomás. O sea, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué los compara así el Señor? Vean lo que dice el versículo 18. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía. Juan era un hombre muy raro, muy ermitaño, vivía en el desierto, comía insectos. Dice, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. O sea, esta generación de víboras, por el estilo de vida de Juan, dijeron, este está endemoniado. O sea, Juan no les llenó el ojo. Pero ahora viene el Señor, verso 19, viene el Hijo del Hombre, que a diferencia de Juan, él sí come, él sí bebe. A Juan que no comía ni bebía le decían, está endemoniado. Y Jesús que sí come y sí bebe, dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Si no come, porque no come. Si come, porque come, pero ni Juan les dio gusto, ni el Señor les dio gusto. ¿Ya entendieron cómo se comportaba esa generación? ¿Sí? Hay de generaciones a generaciones, pero esos comportamientos se siguen dando igual. Ay, no, yo a esa iglesia no voy porque no predican duro. A esa iglesia no voy porque predican duro. A esa iglesia no voy porque nadie me hace caso. A esa iglesia no voy porque todos me andan preguntando dónde vivo. ¿Captan el punto? A esa iglesia no voy porque les falta amor. Y a esta iglesia no voy porque son muy hipócritas, fingen el amor. ¿Sí? ¿Cómo son conductas parecidonas? Híjole, no sé si pegué una por ahí, ¿verdad? No lo sé. Entonces el Señor les dice eso. Juan no comía y tiene demonio. Jesús sí comía y es un tragón, bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. ¿Sí van captando cómo era esa generación? Bien, vámonos más adelante. Vámonos a lo que dice, por ejemplo, el versículo, capítulo 12, un repaso, esto lo vi un poquito como dije el domingo. Capítulo 12 de Mateo, versículo 38. Otra vez las víboras. ¿Quiénes eran las víboras según Juan? Escribas y fariseos. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Qué significaba eso? Maestro, muéstranos un poder, un portento, un milagro para que te creamos. Yo les repito lo que les decía el otro día. El Evangelio de San Mateo es un evangelio muy fácil de digerir porque está muy bien ordenado. Si tú lees Mateo, por ejemplo, no voy a entrar en detalle, 5, 6 y 7, ahí viene el sermón del monte. Todas las enseñanzas de Jesús bien ordenaditas, Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7. Pasas del 7 al 8 y en el 8 y el 9, bien ordenadito, te vas a encontrar sus señales y milagros. Bueno, si yo estoy ahorita en el 12, en la lógica de Mateo, el Señor ya hizo muchos milagros, ya hizo muchas señales. Ya muchos habían creído en Él por sus señales. Pero las víboras, usando el lenguaje de Juan, no querían aceptarlo
con todos los milagros que ya había hecho. ¿Me estoy explicando? Que se registran en el capítulo 8 y en el capítulo 9. Esto de maestro, que deseamos ver de ti señal, esto en cierta forma fastidió al Señor. ¿Sí estarían de acuerdo con el Señor? Obró milagros por todos lados y le dice el maestro, pues avíntate uno más espectacular. En San Juan 6 se narra así: el Señor alimentó a la multitud con 5 panes y 2 peces. ¿Sí? Y los fariseos llegan, maestro, una señal, ¿no? ¿Qué les pasa a estos hombres? Estoy explicando. O sea, le dicen, maestro, una señal, ¿no? Porque Moisés le dio a nuestros padres pan del cielo. Y pues tú multiplicaste un montón de panes, pero eran panes de acá abajo. No habría forma de que el pan viniera así, que no cayeran como maná, que cayeran así como catapultas los panesotes. Órale, o sea, no sé qué querían estos viejos. O sea, los hijos de Israel se hartaron del maná. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Se hartaron del maná. Y el Señor les multiplicó los panes que les llevó aquel chamaco. Panes de trigo, de cebada, panes. Y todavía están diciendo, oye Señor, pero Moisés lo dio del cielo. Ya me van entendiendo. Hermano, el Señor lo bendiga. No, no me ha bendecido el Señor. ¿No te ha bendecido el Señor? Pues, y empiezas a cuentear tus problemas. Oye, pero ¿tienes salud? Pues sí, hermano, tienes salud, cabezón. Ve a la clínica 66 para que veas el tiradero de gente ahí, para que alabes a Dios. Ay, no, pero estás igual que la generación de víboras, ponte trucha. ¿Me explico? En lugar de apreciar lo que el Señor te ha dado, todavía lo quieres con moñitos y florecitas, siendo que el Señor te ha dado lo más valioso. Gente archimillonaria quisiera estar sentada o sentado como tú. Gente archimillonaria están postradas en su cama y no se pueden levantar. Alaba a Dios. Tiene enfermedades incurables y la tuya se quita con Pepto-Bismol. ¿Me estoy explicando? No aventé ninguna pedrada, yo no sé si estén padeciendo, nomás digo, cuando les pasa eso, con un Pepto-Bismol tienen y ya están en circulación. ¿Ok? Seguimos. Entonces, ¿qué les contestó el Señor? ¿Cómo le dijo Juan a esta generación? Generación de víboras. Vean cómo les dice el Señor. Verso 39. ¿Cómo le dijo el Señor a la generación? Contéstame conforme al texto. Generación mala y adúltera. Vaya insulto. La generación mala y adúltera demandan señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? El Hijo del Hombre muriendo y permaneciendo, así como Jonás en el vientre del pez, el Señor debajo de la tierra 3 días y 3 noches. Pero el Señor luego dice algo en el verso 41 y 42, y aquí le voy a parar, podría decir más, pero por el tiempo aquí le voy a parar, pero les aseguro que hay más material para que ustedes entiendan esa generación. Dice el verso 41, los hombres de Nínive se levantarán en juicio ¿contra quién o con quién? Con esta generación. ¿Cuál generación? La de víboras, la generación de los días de Juan y de los días del Señor Jesucristo. ¿Quiénes eran los hombres de Nínive? Ahí lo dice claramente. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esa generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Captan lo que está diciendo el Señor? En el tiempo de Jonás, Jonás fue enviado a predicar a los ninivitas y ya sabes que no quería ir. ¿Cuántos saben que Jonás no quería ir a predicarles? No quería ir. No voy a entrar en detalles, muy interesante por qué no quería ir. Ya se los he explicado. Pero el tema es que finalmente fue, o el Señor lo fue. Y cuando Jonás llega a Nínive, llega destrozado después de haber estado ahí en el vientre del pez, en el aparato digestivo, todo lleno de ácido y babas. ¿Cómo creen que salió Jonás del vientre del pez? Feyote. Y entra a Nínive
y lo voltean a ver todos y les dice el evangelio de Jonás: de aquí a 40 días esto va a quedar destruido. Ese fue el evangelio de Jonás. Y la gente lo vio. Se me hace que sí. Y dice que hasta a las bestias las pusieron a ayunar, arrepintiéndose por un viejo renegón que les dijo: en 40 días esto se va a acabar. Y le creyeron. Y Jesús sanando, liberando, limpiando, resucitando muertos, y no le creyeron. ¿Quién? Esa generación. ¿Van captando el punto? Por eso dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio final. Porque los hombres de Nínive en este momento ya estaban muertos. Jonás le predicó a los ninivitas allá como por el 700 antes de Cristo. O sea, los hombres de Nínive ya estaban muertos. Pero en el día del juicio se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán. En cierta forma está diciendo el Señor que los de Nínive que le creyeron a Jonás van a decir: ustedes no tienen perdón de Dios. Nosotros le creímos a Jonás y ustedes tuvieron al mismísimo Señor Jesucristo y no le creyeron. Por eso dice que la generación será condenada por los ninivitas. Por eso dice el Señor: y he aquí más que Jonás en este lugar. Y luego, otra vez, pero ahora habla de la reina de Saba, que ahí le llama el Señor la reina del sur. No van a sacar con un narcocorrido y cosas así, ¿verdad? Verso 42 dice: la reina del sur era la reina de Saba, de Etiopía. La reina del sur también se levantará en el juicio con esta generación. ¿Cuál generación? Esa generación incrédula, perversa, adúltera, generación de víboras. Se levantará en juicio con esta generación y la condenará también. Es la misma estructura del texto anterior. ¿Por qué? Porque ella vino desde los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. O sea, una mujer hace un viaje larguísimo porque quería oír a Salomón. Y estos cabezones, el Señor fue a su ciudad y les habló palabra de Dios y no le creyeron. Por eso dice que también, así como los hombres de Nínive, la reina del sur en el juicio final, la reina del sur fue de los tiempos de Salomón, 900 años antes de Cristo. Ya estaba con el Señor, ya no vivía aquí en la tierra, pero en el día del juicio va a condenar a esta generación. Esto que hago pausa hasta aquí, créanme que da para más, es para que ustedes entiendan la relevancia que tiene la base bíblica del domingo y la base bíblica de hoy. Pongamos la base bíblica del domingo primero, que fue ¿cuál? Mateo ¿qué? 10:23. Vamos a ir armando esto. No se les olvide que ya aprendieron lo que es una generación y que esa generación a la que el Señor hace alusión es una generación perversa y que va a ser condenada. El Señor anunció lo que les acabo de decir de los ninivitas y lo de la reina del sur. Van a juzgar a esta generación y la van a condenar. El Señor ya está anticipando que esa generación será condenada. Y si el Señor lo dijo, no hay nada que se pueda hacer al respecto. El Señor, esto que les dije, que les expliqué, deben entenderlo. El Señor está anunciando que esa generación estará en condenación eterna. Entonces, aquí dice el versículo 23, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. ¿A quién se lo está diciendo? A sus discípulos. Pregunta, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, ¿quién los perseguiría de ciudad en ciudad? Esa generación incrédula, perversa y vivoresca. O sea, los discípulos iban a ser perseguidos de ciudad en ciudad por esa generación perversa. Ya empezó a agarrar sentido el tema. Cuando os persigan esta generación en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades. ¿De dónde? De Israel. Esa generación incrédula, perversa, en condenación,
son los israelitas de ese tiempo. ¿Sí? ¿Están aquí? Dice, no acabaréis de recorrer todas las ciudades. ¿Y por qué? ¿Qué iban a andar haciendo los discípulos del Señor recorriendo todas las ciudades? Predicando el reino, anunciando el reino, ofreciéndole el reino a Israel, a sabiendas de que en cada ciudad no solo no lo iban a recibir, sino que hasta los iban a perseguir en cada lugar. Acuérdense, la reina del sur viajó desde no sé dónde a escuchar a Salomón. Jesús viajó de pueblo en pueblo anunciando el evangelio y no lo recibieron. Sus discípulos iban a anunciar el evangelio de ciudad en ciudad y tampoco los iban a recibir. Entonces el Señor está diciendo que antes de que termine de recorrer las ciudades, va a venir el Hijo del Hombre. ¿En qué forma va a venir el Hijo del Hombre? ¿Para qué va a venir el Hijo del Hombre? En juicio contra Jerusalén y contra todo Israel. Es decir, vuelvan al punto. ¿Qué le contestó la multitud? ¿Qué le contestó la generación perversa a Pilato? Cuando Pilato dijo, soy inocente de la sangre de este hombre. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, o sea, que su sangre caiga sobre nuestra generación. Amén. Tú ahorita en esta generación estás tú y están tus hijos, tal vez tus nietos. En esta generación cupieron padres, hijos y nietos. Y así son todas las generaciones, ¿sí o no? Entonces el Señor está siendo ejecutado a petición de los judíos y los judíos dicen que no importa, que ellos son capaces de llevar la carga de la culpa, del castigo, de la muerte de Jesús. No solo ellos, sino también sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Antes que venga el Hijo del Hombre, va a venir a acabar con esa generación. Ya le van entendiendo al tema, hermanos. ¿Cómo anda ese chip? Cristo vino y su pueblo se llevó. La Biblia narra otra cosa. A ti te enseñaron a estar, ay, es que yo no me quiero quedar en la gran tribulación. Hermano, lo que la Biblia le llama gran tribulación es justo cuando el Señor acabó con aquella perversa generación. Descansa. Descansa de tu frustración, pero no descanses de predicar el evangelio. El Señor te ha dado la potestad, aunque no lo creas, de hollar serpientes y escorpiones y de predicar el evangelio. Y tú dices, no, es que mi hijo es bien rebelde. Predícale, invítalo, insístelo. Cristo está contigo. Es que mi suegra, Cristo está contigo. Ay, es que la economía, es que este achaque, la hernia y esto, Cristo está contigo. Cristo está contigo. Un día le dijo un ángel a Gedeón, mucho tiempo atrás, varón esforzado y valiente, varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Jueces 6, no lo busquen. Y Gedeón estaba como muchos de esta generación en ese momento. ¿Qué? ¿A cuál varón esforzado y valiente le están hablando? ¿A ti? ¿Yo? Sí, tú. Varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Y si el Señor está conmigo, ¿por qué nos está pasando todo esto? ¿Para qué crees que te estoy hablando, varón esforzado y valiente? Porque a través de ti esto se va a componer. ¿Entienden el punto? O sea, todos podemos tener el sentido de que es que ya no se puede, es que ya no puedo más. Ay, y si el Señor te dice hoy, varón o hija mía, esforzada y valiente, estoy contigo. No creo. ¿Por qué? Me duele el dedo gordo del pie izquierdo. ¿Entienden lo que les digo? Necesitamos entender y creer que verdaderamente el Señor está con nosotros, no porque yo lo esté predicando esta noche, sino porque es una palabra. Miren, termino la parte de Gedeón y me regreso. Cuando
Gedeón estaba, ay Señor, ¿a poco yo? ¿De veras? Sí, yo, búscate otro. Señor, sí soy yo. Sí, tú. Señor, ¿no te equivocaste de héroe? No, eres tú. Señor, ¿no te equivocaste de...? Sí, tú eres Gedeón. Híjole, Señor, ¿cómo le hacemos para zafarme del pleito? Lo digo porque 2, 3 así los veo. Híjole, Señor, hablando de señales, ya sé, mira, tengo esta piel de cabra o de borrego. La voy a mojar, la voy a empapar. Y la voy a dejar toda la noche ahí. Si resulta que el rocío de la noche está en todo el campo y mi piel de cabra está seca, creeré que eres tú. Ándale pues, ahí aviéntala. Y amanece el día siguiente y todo está humedecido por el rocío y la piel de cabra está seca. Y le hace el Gedeón, ¿tú sí es conmigo el pleito? Sí. O sea, y si le hacemos ahora al revés. ¿Qué te parece si ahora lo pongo seco, 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 seco? Y mañana que todo amanezca seco, seco, seco y mi piel de cabra que amanezca mojada. Sí, Gedeón, ponla, ándale. Dijo, con esta sí ves, quito el pleito. Y lo pone seco, seco, seco y amanece y todo está seco, seco y el vellón está mojado. No, ya ni para dónde hacerse. Estoy explicando. Entonces a veces en nuestra humana debilidad, esa miel que me estás hablando. Ay, no sé, el hermano aventó pedradas, yo sentí algo en mi corazón, pero se me hace que era para la hermana de enseguida. Hello. ¿Sí entiende lo que digo? Ay, me sentí así como que se me fruncía el ceño. No, se me hace que era para mi tía, porque ella es la que anda mal. No seamos cabezones. Si el Señor está diciendo, estoy contigo. Hoy el Señor, a 2, 3 de ustedes, está diciendo, estoy contigo, he estado contigo. Lo que pasa es que tú no has estado conmigo. Andas ahí, como dijo alguien, disculpen que lo diga así, lo más vulgar que van a oír hoy. Las has andado perreando por allá. El Señor está contigo, pero tú las has andado perreando. Ya deja de perrearla y ven con el Señor para que sepas que el Señor está contigo. ¿Sí? Bueno, generación, no le digo a ustedes, ¿ah? La generación de aquella. La generación aquella. Entonces, si me voy a la base bíblica de hoy, bueno, antes de que la muevas, ahí está entonces. El Señor está diciendo, cuando os persigan en esta ciudad, huir a otras. ¿Quiénes iban a perseguir a sus discípulos? La generación perversa, incrédula y vivoresca. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades. ¿Qué andaban haciendo al recorrer todas las ciudades? Predicando, anunciando el evangelio del reino. ¿A quién? ¿A quién le estaban anunciando? A la generación perversa, a los israelitas. Y luego dice, antes que venga el Hijo del Hombre. El Señor está diciendo entonces, antes que terminen de recorrerlas, yo voy a volver. Pero voy a volver a hacerme cargo de esta generación. Vamos a la base bíblica de hoy. ¿Cuál fue? Mateo 16, 27 y 28. Vamos a ver el 28 directamente. ¿No los he perdido todavía, hermanos? Dice, mismo tema, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí. ¿A quiénes les estaba hablando? A sus discípulos. Algunos que están aquí que no gustarán la muerte. ¿Qué significa eso? Que no morirán hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Fíjense bien, si el Señor dice hay algunos de ustedes que no gustarán la muerte, algunos, ¿qué está implicando el Señor? Que otros de ellos habrán muerto. ¿Sí? Algunos de ustedes van a morir antes. Basta con que leas Hechos 12 y ahí cayó Jacobo. Jacobo, el hermano de Juan, murió atravesado por órdenes de Herodes muy temprano. Por eso Jacobo no sería uno de ellos. Jacobo sí murió temprano. Entonces el Señor está diciendo, algunos de ustedes no habrán muerto cuando vean al Hijo del Hombre. Me voy a Lucas ya para cerrar. Lucas, ¿en qué capítulo de Lucas estábamos? 17. Lucas 17, voy a ver el versículo 23. Ya los habíamos visto, pero es para que lo captes. Y os dirán a los discípulos, helo aquí, helo allí. O sea,
Mira, ahí está el Señor. Cuando el Señor ya se haya ido, cuando el Señor resucitó y ascendió, cuando el Señor dijo, voy a volver, dice que algunos le van a decir, míralo, ahí está, míralo, allá está. Y el Señor dice, no, no vayan ni lo sigan. Verso 24. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Este texto lo podrías también confundir con la segunda venida. Pero el Señor dice en el verso 25, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado ¿por quién? Por esta generación. ¿Cuál es esa generación que lo va a desechar? La incrédula, la perversa, la adúltera, la de víboras. Esa es la generación que lo va a desechar. Presten atención porque lo que sigue no lo he leído y es la parte final. Dice, como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Verso 27. ¿Qué pasaba en los días de Noé? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Paz cambia de historia. Verso 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, el que vivía en Sodoma. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Pausa. Cuando llovió del cielo fuego y azufre, contéstenme conforme al texto. El día en que Lot salió de Sodoma. Pasó de Noé, diluvio, a Sodoma, destrucción por fuego. Llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Por qué está hablando de estas cosas tan destructivas el Señor? Acuérdense que Él iba a venir antes que sus discípulos recorrieran todas las ciudades de Israel. Acuérdense que Él iba a venir cuando algunos de los suyos aún estuvieran vivos. ¿De qué año estamos hablando? Ya lo sabes. ¿De qué año de la historia estamos hablando? Del año 70 después de Cristo. 40 años después de su crucifixión. Entonces, si aquí el Señor está recordando cómo fue que Sodoma quedó destruida, vean lo que dice el versículo 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Fíjense, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así como, verso anterior, como cuando cayó del cielo fuego y azufre y destruyó a todos en Sodoma. Fíjense bien, mas el día en que Lot salió de Sodoma, ¿qué sucedió? Llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será, mi hermano, mi hija, acá. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Qué iba a pasar el día que el Hijo del Hombre se manifieste? Caerá del cielo fuego como el fuego que destruyó Sodoma, pero este fuego va a destruir a Jerusalén. Si tú le pones en Google, ¿cuándo fue destruida Jerusalén? ¿Qué te va a contestar Google? En el año 70 después de Cristo. ¿Quién destruyó Jerusalén? Los romanos. ¿Quién dirigió la destrucción de Jerusalén? Tito. ¿Quién predijo la destrucción de Jerusalén? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces dice el versículo 31, por si quedara duda. En aquel día, ¿cuál día? En el día que como los días de Sodoma caiga del cielo fuego sobre Jerusalén. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y al que en el campo asimismo no vuelva atrás. ¿Se acuerdan que eso es lo que hemos estado estudiando en Mateo 24? Acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué el Señor les hace esa advertencia? Acuérdense de la mujer de Lot. ¿Qué pasó con la mujer de Lot?
Se convirtió en estatua de sal. ¿Pero por qué? Volteó para atrás. ¿Y qué problema? No es tanto que volteó, es que en su corazón seguía en Sodoma. El Señor dice, acuérdense de la mujer de Lot. ¿A quién le está diciendo eso? A sus discípulos de esa generación. Nosotros no somos los que vamos a salir corriendo a los montes. ¿A cuál monte voy a correr? Allá donde yo creo donde dice la Biblia es la verdad. No tiene ningún sentido. Es para aquellos discípulos, para aquel lugar, para aquel tiempo. ¿Estamos? Acordaos de la mujer de Lot. Hermanos, yo creo que ya fue mucho por esta hora para su chip de Cristo vino y su pueblo se llevó. Voy a cerrar con esto, así muy puntual. Como decía un profe en la escuela. Y algunos de ustedes se preguntarán, ¿y el hermano por qué está enseñando eso? Y algunos dirán, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Y algunos dirán, pues eso no le veo ni pies ni cabeza. Sí, ya me fijé que está en la Biblia, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Tiene que ver contigo en algo. Tú y yo y muchos más, muchos más, nos han enseñado una versión de la venida del Señor que no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice. Nos han dicho que vamos a ser raptados, una abducción, nos van a sacar del planeta, con el fin de protegernos de la gran tribulación. Porque en la gran tribulación el que se quede le va a ir como en feria, y la única forma que se salve es si le mochan la cabeza. Y que nos van a andar persiguiendo por todos lados, nos han dicho todo eso. Y cosas por el estilo. Es una falsa enseñanza, y toda falsa enseñanza causa un daño en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro obrar. Si es tan duro y dale con que lo mejor que a ti y a mí nos puede pasar es que el Señor nos saque, ¿qué tipo de mentalidad te han estado sembrando? ¿Sí? Es como si yo estoy con mi hijo, mi hija en la escuela y mi hijo no soporta a la maestra, no soporta a la escuela, no soporta a los compañeros. ¿Ocurre eso en las escuelas? ¿Qué es lo que el muchacho más desearía cuando no soporta ni ir, ni la maestra, ni las clases? No estar ahí. De hecho, muchos niños se pelan. Si yo no le enseño al chamaco qué va a pasar con su vida si se pela, va a seguir deseando irse. Si yo no le digo al muchacho, deja ver en qué te puedo ayudar, vamos a hablar con tu maestra, o te cambio de escuela, o me voy a poner a estudiar yo no sé qué voy a hacer, pero sigue. Le voy a crear una mentalidad diferente, a decir, no quiere mi hijo, no quiere ir a la escuela, pues no vaya, ahí vamos acá, te voy a llevar allá a Soriana, ya que bolses mandado, lo que sea. Si la iglesia está, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él, es porque no quiere estar aquí. ¿Están aquí? No es que ya no quiero estar aquí, aquí es puro sufrimiento, Cuando la Escritura dice, ustedes son la luz del mundo, ustedes tienen una misión aquí. Como dirían cuando ya te vas de vago, ¿a dónde? Aquí es donde usted tiene que estar. Aquí están los pecadores, aquí están los irredentos, aquí están los que se van a ir al infierno y el mensaje lo tiene usted. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Si usted fue llamado para que lo que recibió de gracia lo dé de gracia. ¿A dónde va con tanta prisa? ¿A dónde va queriéndose huir del mundo si usted es llamado a ser la luz del mundo? Ese rapto es otro evangelio. Tenemos que estar aquí. San Pablo ya
anciano y ya encarcelado, él decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero ¿por qué lo dijo? Si le sigues leyendo, dice: en realidad no sé qué hacer. Yo quisiera seguir aquí por ustedes. Yo debo estar aquí por ustedes. Pero si el Señor me quiere llevar, pues gloria a Dios, estaría mucho mejor yo con Él. Pero yo también quisiera seguir aquí por ustedes. Ese es el pensamiento que deberíamos tener. No estar ansiando el día que el Señor me extraiga del planeta, sino que el Señor me use aquí. Porque hay mucha gente que no conoce la Biblia, hay mucha gente que está equivocada, hay mucha gente que está perdida, extraviada. Y yo no hablo de mí en lo personal, yo tengo un mensaje. El Señor me ha dado un mensaje que salva vidas. Me ha dado un mensaje que levanta a la gente de sus condiciones en las que se encuentra. ¿Por qué me querré ir? Si el Señor me quiere llevar y el Señor me dice hasta hoy, pues gloria a Dios. Ustedes me cafetean y yo me voy bien contento con el Señor. Pero yo no deseo irme con tanta gente que no ha oído el mensaje de la palabra. ¿Me estoy explicando? Entonces, lo que el Señor enseñó fue: en aquel tiempo había que reivindicarse. ¿Quién conoce esa palabra? Cuando el Señor murió, los judíos lo siguieron odiando. En esos 40 años los judíos lo siguieron odiando. Siguieron persiguiendo a sus discípulos. Se mofaban porque decían que Jesús no resucitó. Se burlaban de sus discípulos y los perseguían y los azotaban. En esos 40 años, el cristianismo tenía una pésima fama. Los creían mentirosos, los creían farsantes. Y el Señor le dijo al sumo sacerdote: tú lo has dicho, soy el Hijo de Dios, y de cierto te digo que verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la majestad de las alturas y viniendo con las nubes. Cuando Cristo destruye el templo, destruye el judaísmo, destruye Jerusalén, entonces se entendió que Él es el que vive y reina y que su iglesia es esa nueva Jerusalén que es la luz del mundo. La oportunidad del pueblo de Israel de ser luz del mundo se acabó. Y el Señor le dio ese privilegio a la iglesia. Y los judíos querían ver señal, ¿se acuerdan? Pues la tuvieron. Se quedaron sin templo, se quedaron sin nada por rechazar, por ser una generación adúltera y perversa. He aquí nosotros. Henos aquí. No somos nomás Juan, Pepe, Pedro, Juana, no. Somos hijos de Dios. Somos el rebaño del Señor. Somos las ovejas de su prado. Somos las personas de su nuevo pacto. Somos los que hemos de anunciar el nuevo pacto a todos los que aún viven en la ley, a todos los que aún creen en los sacerdotes, aún a todos los que se toman una hostia, aún a los que creen en José Smith, aún a los que creen en que no se debe hacer transfusiones de sangre. Tanta gente en error, y tú tienes a Cristo. Tienes una misión tremenda y el Señor está contigo. Como estuvo con Gedeón, el Señor está contigo, está conmigo, pero ya es tiempo que lo creas. Ya es tiempo que no le prestes tanta importancia a cosas que hoy le das demasiada importancia. ¿Entienden eso? Ya enfócate. Háblale de Cristo a tu familia. Si te rechazan, no te va a pasar nada. Si los discípulos los iban persiguiendo de ciudad en ciudad en ciudad, a ti no te van a estar persiguiendo de casa en casa. No pasa de decirte no, pero predica. Edúcate a ti mismo, sé cada vez un mejor predicador de la palabra. Si hoy no te salió lo que querías explicar, vuélvelo a intentar. Si no te entendieron, vuélvelo a intentar. Heme aquí 20 y tantos años después. Ahora, ¿cómo se los explico, Señor?
Ahora, ¿cómo se los explico? ¿Por qué? Pero lo intento y lo vuelvo a intentar y lo vuelvo a intentar. Yo no sé cómo, hasta que me entiendan. Hazlo así también tú. Si te quedaste corto de palabras, si se te olvidaron los textos, si regresas diciendo, híjole, ¿por qué no le dije esto? Regresa y vuélvelo a intentar. Vuélvelo a intentar y verás que el Señor está contigo. Y eso es lo que verdaderamente le va a dar sentido a tu vida. El sentido a tu vida no va a ser tus vacaciones, tu casa, tu carro, tu ropa. El sentido a tu vida es que sepas que estás sirviendo al Señor. El verdadero sentido a tu vida es que tú sientas en tu corazón que el Señor está aprobando lo que estás haciendo. Para que no estés ya sintiéndote fracasado, sintiéndote que no sirves, sintiéndote que no eres hijo de Dios, porque no lo has intentado. Pero hoy con este mensaje he tratado de ponerte en perspectiva de lo que el Señor hizo con aquella generación, pero tú no eres esa generación. Tú eres la generación del Señor. Tú eres la verdadera generación que ha de cambiar muchas vidas. No es un mensaje de motivación, es un mensaje del Evangelio para que si no te levantas tú a predicar, ¿quién lo va a hacer? Los dispensacionalistas, los del rapto, los testigos de Jehová, mentira, casa, cascasa, puras mentiras, puras mentiras. Y tú y yo nos vamos a quedar sentados porque tengo muchos problemas, porque no me pagaron, porque no me sanaron, porque no me saludaron. Ahí te la vas a llevar el resto de tu vida. Ya no, ya nos vamos a entregar. Yo sé que este mensaje los ha hecho reflexionar. Lo siento en mi corazón y les pido que se pongan de pie y que hagamos una oración. Y esta no va a ser una oración de despedida ni una oración común y corriente. Yo en esta hora quiero invitar a todo aquel que sienta que hoy el Señor le habló. Y una manera de mostrarlo es pasar aquí al frente sin miedo. ¿Qué irán a decir? ¿Qué te preocupa eso? Si sientes que el Señor te habló, vente, vamos a orar. Vamos a orar. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Qué bueno es el Señor. No se te olvide que el Señor está entre nosotros. El reino de los cielos está entre nosotros. Sí. Vamos a decirle al Señor en esta hora. Voy a dirigir la oración, sígueme y vamos. Primero vamos a alabar su nombre. Padre Santo, bendito sea tu nombre. Gracias por tu bondad, Señor, eres maravilloso. ¿Cómo nos has dado esta palabra que nos ha quitado el error? Nos ha quitado de la cabeza, Señor, algo que no entendíamos, Señor. Algo, Padre Celestial, que refleja que tú eres un Dios veraz, que lo que tú dices se cumple. Cuando tú dices que se cumpla, ese día se va a cumplir. Yo en esta hora, Señor, te alabo y te glorifico, porque sé, Señor, que tú tienes algo para nosotros. Yo te quiero dar las gracias, Padre, porque entre tanta gente es a nosotros, a los que nos quisiste hablar, a los que nos quisiste aclarar estos conceptos, Señor, y sé que lo seguirás haciendo. Sé que si hoy mi mente, Señor, batalla para entenderlo, nos seguirás educando, nos seguirás reeducando, nos seguirás, si es necesario, reevangelizando, nos seguirás llamando, porque tú nos vas a usar, porque no hay más a quien, sino a los que estamos aquí, Señor, a los que estamos, Padre Celestial, atentos a tu palabra, porque tu Espíritu Santo ha provocado que pongamos atención a tu palabra. Eres tú y solo tú el que nos ha permitido hoy comprender tu palabra. Señor, usa nuestras vidas como tú lo quieras hacer. Quítanos el miedo, Padre. Quítanos el miedo a servirte. Mira, Padre, que ahora entendemos que tú eres perdonador, que te hemos fallado, que nos hemos alejado de ti, pero tú no dejas de hablarnos. Tú no dejas, Señor, de hablarnos a que vengamos a tus caminos. Y estos caminos van a ser caminos de victoria, Padre, porque de una vez por todas vamos a predicar un mensaje, porque vamos a ver tu mano moverse,
Vamos a ver que aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Señor. Vamos a ver, Señor, cómo las almas se entregan a ti. Vamos a empezar a ver cómo más y más gente va a escuchar tu palabra, porque tú vas a poner en su corazón que nos atiendan, que nos escuchen, Padre. Tú vas a quitar la dureza del corazón. Tú vas a quitar muchas cosas, porque solo tú eres el que lo haces. Así como un día vinimos a tus caminos y no pudimos resistirnos a tu llamado. Hoy, Señor, también creo que tú vas a llamar a gente de una manera determinante, de una manera fuerte, de una manera clara. Y les vas a decir: yo estoy contigo. Siempre he estado contigo. Bendice en esta hora a tus hijos, a tus hijas, y ayúdanos, Señor, a celebrarlo. Porque es de celebrarse, Señor, que tú nos hayas dado este encargo. Bendito sea el nombre del Señor. Usa a mi hermano, usa a mi hermana, Señor. Usa a mis hermanos que están aquí. Dales esa valentía, dales esa sabiduría, dales esas palabras de fe, de poder, para que puedan hablar de ti sin temores, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo, Padre. Bendito sea tu nombre. Gracias, Cristo. Aleluya. Pásale, mijo. Aunque indigno soy, aunque nada tengo. ¿Quién me ayuda a orar por el resto? Hermanos, vengan a ayudarme a orar por él. Aleluya. Señor, en esta hora, Señor, lo ponemos en tus manos. Te pedimos, Señor, por su corazón. Tráele paz a su corazón, Señor. En esta hora te ruego que te conozca, Señor. En esta hora te ruego, Señor, que le abra sus ojos en lo espiritual. Que sienta, Señor, tu amor en esta hora. Que sienta tu perdón en esta hora, Señor. Ayúdalo, Señor. Manifiéstate, Señor, en este día. Toca su corazón. Toca su corazón, Señor. Tráele alivio. Tráele paz, Señor. Tráele fe, Padre Celestial. Está en tus manos, mi Cristo. Está en tus manos en esta hora. Y te pido, Señor, por su salvación. Te pido, Señor, que lo hagas libre de todo peso, de toda carga, Señor Jesucristo. En esta hora yo te pido que venga sobre él tu Santo Espíritu, Señor, y que traiga, Señor, a este joven de la muerte espiritual a la vida espiritual. Que salga, Señor, de la potestad de las tinieblas y venga la potestad de nuestro Señor Jesucristo. Que salga del reino de las tinieblas y venga al reino de nuestro Señor Jesucristo. Está en tus manos, Padre. Está en tus manos. Gracias. Escucha la oración de tu pueblo. Escucha la oración de tus hijos, Señor. También te pido en esta hora por la vida de este joven, Señor. También lo pongo en tus manos, Señor. Te ruego, Señor, que también te conozca. Que conozca de tu amor. Que conozca, Señor Jesucristo, de tu paz. Que sepa, Padre Celestial, que Él es muy amado aquí en la iglesia y que tú lo amas, Padre Celestial, y que tú tienes para Él muchas, muchas bendiciones. En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor, en estas vidas. Bendícelos, Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. ¿No quieres venir, mija? Vente. Vamos a orar por ti también. Aleluya. Alguien ayúdenme a orar por esta jovencita también. Vente, vente, vente. Gloria a Dios. Bendice, Señor, la vida de esta pequeña, Señor. Bendícela, Señor. Sánala, Señor, de todo lo que pudiera estar afectándola, Señor. Yo te pido por su paz. Yo te pido por su salvación. Te pido que la hagas libre, Señor, también. Y que la hagas llegar, Señor, a tu reino, Padre Celestial. Bendito sea tu nombre, Señor. Obra en este día, Señor. Obra de una manera especial en Neto. Obra de una manera especial en Oscar. Obra de una manera especial, Señor, en Violeta. En el nombre de Jesús. Haz la obra, Señor. Anden, hermanos. Pongan por obra lo que el Señor les ha dado. ¿Quién más quiere pasar a orar por estos jovencitos? ¿Habrá alguien más que quiera pasar? Aleluya. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor.
¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? Oh Cristo, ¿a dónde más vamos a poder ir? Si aquí está tu palabra, aquí está tu palabra de vida eterna. Guarda, Señor, la vida de estos jóvenes. Ayúdalos, Señor. Ayúdalos, Señor. Bendícelo, mi Cristo. Transforma su mente. Transforma sus pensamientos, mi Cristo. Haz una obra maravillosa en este día. Haz una obra maravillosa, Padre. Guárdalo, Señor. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Gloria a tu nombre, Señor. Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Amén. Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre en verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Oh Señor, aquí nos tienes, Señor. Somos ovejas de tu prado. Gracias, Cristo. Gracias en esta noche. Te alabamos, Señor. Bendecimos tu precioso nombre. Te damos la honra y la gloria. Y te pedimos por todos mis hermanos que tan atentamente escucharon tu palabra. Gracias, Señor, por haberles puesto en su corazón el atender la palabra, por abrirles el entendimiento y por ayudarlos, Señor, a que en esta noche renueven, Señor, su relación contigo. Que en esta noche, Señor, hayan vidas relucientes, que sus estandartes estén en lo más alto, para decirte: aquí estoy, Señor, a tus órdenes, a donde tú me quieras enviar, Padre. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.